Advertencia de contenido. Esta narración aborda temas sensibles: muerte, pérdida, adicciones y abuso, y trata esas escenas con discreción y respeto. Si estos temas pueden afectarte, por favor cuida de ti mientras escuchas. Cuando lo vio otra vez, no fue en la quietud de la casa, sino en medio de la gente. Steven caminaba por una plaza llena de voces y carteles. Una brisa arrastró hojas, risas y el olor del café. Y entre todo eso, una mancha oscura, un sombrero antiguo, rígido como una cabeza de cera, avanzando sin prisa entre la multitud. Steven sintió que el tiempo se volvía viscoso, un hilo que lo ataba a un rincón donde, décadas atrás, la luz roja de una lámpara había rasgado la noche. No podía acercarse, no podía apartar la mirada. La figura con sombrero lo miró de refilón y la plaza se llenó de los mismos crujidos que solían escucharse en los pasillos de la mansión Hill. Madera que suspiraba, tuberías que murmuraban, botones que rodaban sobre la alfombra como si fueran monedas cayendo en un pozo sin fondo. La mansión Hill no era una casa cualquiera. Era un cuerpo con cámaras y capilares, un esqueleto cubierto de relojes que se habían detenido a distintos ritmos. Para la familia Hill, la casa era al mismo tiempo refugio y acusadora. Las paredes guardaban voces y los pasillos conservaban el sabor de cada secreto. Hugh, el padre, veía el hogar como una promesa rota que debía sostenerse a cualquier precio. Olivia, su esposa, llenaba las habitaciones con historias que nadie podía constatar. Sus hijos, Shirley, la más práctica, Theodora, sensible en la piel, Luke, que aprendió a ver lo que no debía, Steven, que escribía para contener el vértigo, y Nell, la pequeña, con una fragilidad que olía a lluvia en ventanas cerradas. Crecieron aprendiendo a medir el peligro por la sombra de las molduras. La primera memoria del sombrero para Steven no fue una imagen sino una textura, la lana áspera arañando su mejilla cuando, siendo niño, había rozado el ala mientras jugaba en el hall. Ese roce se convirtió en signo. Los objetos de la casa, un sombrero, un cajón de botones, una puerta pintada de un rojo que parecía latir, eran nódulos de memoria que volteaban la mirada hacia lugares donde la realidad y algo más se entrelazaban. Los hermanos aprendieron pronto a evitar las piezas que la casa prefería. La habitación del fondo, donde el aire olía a moho, como si la casa respirara por dentro. El tubo largo que resonaba en la pared, un conducto que devolvía susurros como si la casa repitiera conversaciones antiguas. Y la puerta roja, no tanto un acceso como una promesa, siempre cerrada, siempre expectante. En la cocina, Hugh se movía con gestos de quien intenta mantener a flote una embarcación hundida. Cuidaba de que las comidas se sirvieran a la hora, de que las facturas no se amontonaran demasiado, de que la gente no notara o no preguntara demasiado por los ruidos que venían del sótano, porque había cosas en la mansión que no cabían en explicaciones convenientes. Olivia, cuyos días se llenaban de relatos imposibles, hablaba con quien no estaba. Sus palabras eran como hilos que se desangraban en las paredes. A veces, en la penumbra, Hugh la escuchaba nombrar a alguien que nadie había conocido, y la escuchaba sonreír con la certeza de quien ama y teme a la vez. Theodora recordaba con la piel antes que con la memoria. Para ella, la casa se contaba por texturas: la frialdad del pomo de la puerta, la pegajosidad de una tela, el punzante tacto del botón de una chaqueta que al ser apretado desencadenaba una imagen que nadie más podía compartir. Cuando tocaba una superficie, Theodora veía un destello, una angustia pequeña o una escena que siempre terminaba en un eco. Su don no era un don que ella hubiese pedido. Le permitía recoger fragmentos, el sabor de una discusión que quedó pegado en una silla, el olor de un secreto filtrado en la madera y a veces algo que se parecía demasiado a la verdad para ser soportado,
Tocó la barandilla y vio la mano de una niña que buscaba consuelo. Tocó el borde de la chimenea y vio una visión que olía a humedad y a papel viejo. Un esqueleto quizás, o un escondite. Las sensaciones la dejaban exhausta, y a veces la gente la miraba con compasión equivocada, como si su sensibilidad fuera un teatro. Luke aprendió a temer los pies. No los de los demás, sino los suyos, por la forma en que a veces sentía que ya no tocaban el suelo. De adolescente, en la sala de estar, se quedaba inmóvil mientras veía sus zapatos flotar a centímetros, como si alguien tirara de él hacia el techo. Empezó a consumir para callar esa sensación, para que el mundo pesara de nuevo. La adicción fue una respuesta torpe a una realidad que no se sostenía. Si la casa te arrancaba un pedazo de suelo, tomar algo era plantar clavos imaginarios que afirmaran el suelo. Luke hablaba poco. Cuando lo hacía, a menudo decía cosas con una voz demasiado baja para la hora del día. Veía figuras en la línea del techo, sombras que venían en grupos y se marchaban en silencio. El peligro más real era que nadie creyera esas visiones hasta que ya era demasiado tarde. Nell tenía la mirada de quien espera una señal. No era temeraria, era una niña que se recogía en sí misma como un animal herido. Tenía episodios en los que su risa se atascaba y otra voz, más pequeña y agrietada, hablaba por ella. A veces desaparecía por horas y la casa parecía tragársela. Otras volvía con un botón nuevo en la mano, mojado como si lo hubiera encontrado en la tierra. Ella coleccionaba botones como quien junta historias. Cada uno, con un agujero marcado por el uso, era una pregunta que nadie se atrevía a responder. Su amistad con Arthur, un chico de la casa de la finca, era sencilla y luminosa, como si esos dos pequeños se protegieran mutuamente contra la gravedad oscura que insistía en descender desde las cornisas. Steven observaba todo y lo convertía en palabras, como si la escritura fuera una vela. Escribía para entender y para escapar. Sus novelas eran mapas que trataban de justificar lo que la casa imponía. Escribía sobre puertas que no deberían abrirse y sobre padres que guardan silencios como cofres. Pero escribir no detiene el frío que entra por la ventana a medianoche. A menudo, cuando terminaba una página, encontraba entre sus papeles un botón que no recordaba haber guardado. Shirley, la hermana mayor, funcionaba de modo distinto. Se organizaba en listas, en cuentas, en trenzas prácticas de control. Para ella, el hogar significaba seguridad en forma de inventario. Manejaba funerales, facturas y reclamos con la misma mano firme. No era que no sintiera, era que su modo de sentir era convertir la vulnerabilidad en orden. Cuando la familia comenzó a desmoronarse, ella trató de sostener las piezas con la eficiencia de quien ha aprendido a reparar juguetes rotos. La primera vez que la casa les mostró el interior de sus paredes difíciles fue con un sonido. Un tubo largo, como un pulmón de metal, transmitió una nota que ninguna tubería debía soltar. Era un zumbido grave, un latido que hacía vibrar las cucharas en los cajones. Theodora escuchó un eco de un nombre. Luke parpadeó y sintió que las lámparas del pasillo golpeaban una única nota. Nell corrió hacia el sonido y abrió la puerta de un armario. Dentro no había más que ropa vieja y una caja de botones. Pero una de las prendas llevaba una costura reciente y al tirar del hilo de la costura, Theodora sintió una memoria ajena colgarse en sus dedos. El aroma de una habitación cerrada, el roce de una tela, la presencia de una criatura que se acurrucaba en silencio. Nadie habló del tubo. Nadie lo cerró. Los primeros años después de mudarse a la mansión, Hugh trabajó para que la realidad pareciera una ola golpeando un dique que él se esforzaba por reparar. Hizo mejoras, contrató albañiles, pagó a extraños para que sellaran grietas. Pero las grietas no eran solo de yeso,
Se abrían en las palabras, en las promesas, en los recuerdos que la familia traía consigo. En veces, por la noche, a solas, Hugh recordaba una conversación con el jardinero, un hombre con manos grandes y un silencio aún más grande. El jardinero, con sus guantes raídos, había implorado a Hugh que no tocara ciertas cosas, que no quisieran saber más. Nadie atendió esa advertencia con la seriedad que esperaba. En lugar de apartarse, la familia permitió que la casa siguiera acumulando capas como si la memoria fuese polvo. Poppy se presentaba en la forma de una vecina vivaz que conocía todos los chismes. Decía tener amistad con la mansión, hablaba de su historia con voz de quien conoce secretos y no teme a las consecuencias. Para algunos, Poppy era simplemente la mujer mayor que solía traer pasteles al porche. Para otros, era algo más cercano a un imán para lo extraño. Su risa parecía resonar en habitaciones vacías, y donde ponía la mano, las flores, o el moho, crecían con un brillo antinatural. Deodora la tocó una vez y sintió bajo la piel de la mujer un frío que no concordaba con su calor. En una fiesta, Poppy le regaló a Nell un botón antiguo que dejaba un rastro de polvo oscuro cuando se sostenía a la luz. Poppy encontraba siempre la palabra que desestabilizaba. Alguna casa siempre recuerda más de lo que quiere, decía, y la frase caía como una semilla que, con el tiempo, germinaría en el sótano. La mezcla de lo cotidiano con lo inquietante fue minando su mundo. Las visitas a la ciudad se poblaron de buscadores de consuelo. Hugh ponía cara de normalidad, mientras en el fondo del comedor alguien movía la servilleta invisible. Los hijos crecieron esquivando rincones que olían a silencio, pero había una cosa que ninguno de ellos había previsto. La casa comenzó a reclamar no solo memoria, sino entrega. No en un sentido literal que se pudiese escribir en los diarios de los vecinos, sino en la lenta sustracción de cosas pequeñas: tiempo, sueño, nombres. Una tarde de invierno, mientras la luz se pegaba a los vidrios como si no quisiera entrar, Nell volvió con las manos sucias y un botón que no pertenecía a su abrigo. Miró a su familia con la intensidad de quien trae una noticia y no sabe cómo decirla. Los hermanos se reunieron alrededor de la mesa y, entre té y torta, ella dejó el botón sobre la madera. Era redondo, de hueso, con 2 agujeros. Deodora lo tomó con cuidado, y en el filo de sus dedos saltó una escena: una niña de pelo castaño, una risa y el susurro de alguien diciendo un nombre que sonaba como una plegaria rota. Cuando levantó la vista, nadie en la mesa había visto lo mismo. Para ellos era un botón más. Para Theodora era un nombre que se pegaba a la garganta. Esa misma noche, la casa creció. No en altura, pero sí en peso. Las sombras se hicieron más densas y el zumbido del tubo se intensificó. Luke, que había vuelto de la ciudad para intentar recomponer algo de su vida, se había acostado temprano. Soñó que caminaba por un cementerio y que la tierra se abría para mostrar no un cráneo, sino una mano agarrando su tobillo, pidiendo compañía. Al despertarse, el cuarto olía a tierra húmeda. Había barro en la suela de sus botas, aunque no recordaba haber salido. Su mano tembló y, en la palma, encontraba la huella de un botón, como un carbón que marcaba la piel. Fue en esa madrugada cuando algo ocurrió que cambió la órbita de la familia. Nell encontró a Arthur en los establos y por un tiempo breve y silencioso fueron niños que solo se miraban. Fue la última vez que nadie les vio con tranquilidad. El episodio que nadie quiso nombrar llegó de forma torcida, como las ramas que golpean la ventana durante una tormenta. Alguien entró en la habitación donde dormía Nell. Hubo un sonido, un rasguño que parecía provenir de la misma madera del lecho, y luego un silencio tan frío que Hugh pudo contarlo. No diré lo que pasó. Las palabras no contienen lo sutil del acto. Solo diré que Nell
ya no volvió a ser la niña que jugaba entre botones. Perdió algo que no se recupera con oraciones ni con explicaciones. La casa esa noche mostró su rostro más implacable, no una aparición grandiosa, sino la sutileza de una pequeña entrega que inclina la balanza del destino. El día que la noticia llegó a la iglesia, la gente se movió en un tejido de miradas que buscaban culpas. El funeral tuvo flores blancas y palabras medidas. Shirley organizó cada detalle con la precisión de quien teme que el caos anide en el menor descuido. Stephen dijo unas frases sobre la memoria y el arte, como quien intenta poner palabras de consuelo en una herida que no acepta puntos de sutura. Luke, ausente e incapaz de sostener la ceremonia, vagó por las calles con la sensación de que la tierra intentaba tragarlo a él también. Theodora tocó el ataúd y percibió, por un segundo, la temperatura de otra mano, fría y pequeña, como si algo más que la niña hubiera hecho una alianza con la madera. Tras el funeral, la familia no se acercó. Las habitaciones se convirtieron en territorios minados, donde cada cosa significaba una acusación o una pregunta sin respuesta. Hugh empezó a comportarse con una dureza nueva. Su voz, antes cálida, se fue endureciendo hasta convertirse en orden y silencio. Él había prometido que protegería a su clan, y ese juramento se había transformado en carga. Sus noches se llenaron de vigilias en la sala, de revisar puertas, de ajustar cierres. Quería creer que podía sellar lo que había ocurrido, como si la tragedia fuese una grieta que solo necesitara cemento. Pero la casa no respondía al cemento. Mientras los hermanos se dispersaban por su rabia y su dolor, surgieron tensiones nuevas. Había decisiones por tomar. ¿Qué hacer con la mansión? ¿Cómo explicar la muerte a los vecinos? ¿Cómo repartir lo que quedaba de una vida que ya no estaba? El dinero, los papeles de la propiedad, las imágenes tomadas por un fotógrafo de la familia, que ahora parecía un testigo incómodo. Todo se convirtió en pólvora. Stephen, desde su distancia, escribía sobre un hogar derrumbado y comenzaba a ver en su trabajo la posibilidad de transformar la pérdida en literatura. Shirley asumió la batuta administrativa, tratando de convertir la pena en logística. Luke se dejó caer en el abismo del consumo, buscando en la anestesia un modo de no sentir la mano fría que creyó tocar en su sueño. Theodora, al borde de la fatiga, intentaba sostener lo que no podía nombrar. Hubo una conversación clave entre Hugh y el jardinero. No fue larga, los hombres se pararon junto a la seriedad de las hortensias y se miraron sin prisa. El jardinero, con las manos que habían trabajado la tierra, habló de cosas que habían pasado en la finca antes de que los Hill llegaran. Mencionó a una niña, Abigail, cuyo final había quedado en telarañas dentro de la propiedad. Habló de voces en la pared y de una vieja bodega donde se guardaban cosas que nunca debieron ser guardadas. Hugh escuchó, y por la primera vez la cerradura de su rostro se abrió. El peso de su silencio se volvió casi audible. No era que no hubiera sospechado, era que había elegido creer que la casa pediría un precio, pero no que exigiría una víctima. Saber que un nombre, Abigail, residía en la misma respiración de la casa que ahora reclamaba a Nell, eso hizo que la piel de Hugh se adelgazara como un papel. La casa, en su particular anatomía, tenía maneras de manifestarse que no siempre encajaban en la violencia directa. A veces lo hacía con objetos que desaparecían o reaparecían en gestos que parecían jugar con la cordura de quien los buscaba. Fue así que en las semanas posteriores al funeral, los botones comenzaron a desaparecer de la ropa en la familia. Las camisas de Hugh amanecían con menos botones. Los bolsillos de Shirley ofrecían siempre una laguna semicircular donde debía estar el botón.
Deodora guardaba los suyos en una caja y, a veces, al abrirla, encontraba en su lugar no botones, sino pequeñas piezas de cerámica con letras en un idioma que no pertenecía al presente. Steven, en su estudio, vio caer al suelo un sombrero que nadie recordaba haber puesto sobre el escritorio. Las piezas coincidían en un patrón que ninguno consiguió nombrar: la repetición. En una madrugada, cuando la casa parecía más hambrienta y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera borrar el contorno del edificio, Teodora se detuvo frente a la puerta roja. No era una puerta que se abriese a un cuarto nuevo, sino a una frontera. Tocó la pintura. La piel le respondió con un calor húmedo, como una membrana. Al otro lado, escuchó un rumor que se parecía a una voz conocida. No la voz de su madre ni la de su padre, sino un susurro que repetía el nombre de Nell en un tono que no pedía, sino reclamaba. Teodora apartó la mano con rapidez y contuvo un gemido. Sabía que si cruzaba el umbral no sería el mismo regreso. La puerta brillaba con una promesa: dejar ir, o quizá entregar. Aquella noche, alguien dejó una carta en la escalera. No llevaba remitente. Nell había escrito palabras fragmentadas en ella, oraciones que no cerraban, pedazos de juegos y un dibujo de botones. En el papel, la palabra puerta aparecía una vez, como si fuera un mapa hacia algo que la niña había visto. La familia la leyó en silencio, como quien observa el dibujo de un animal y reconoce el daño. Nadie se atrevió a abrir la puerta roja. Nadie la cerró aún con más fuerza. Y sin embargo, el uso del destino no se detiene por la ausencia de cerrojos. Lo que sigue es una acumulación de migas, conversaciones en voz baja, maletas empaquetadas a medias, visitas a abogados, miradas que se esquivan. Steven intentó usar la palabra escritura como escudo, pero la tinta corría por las páginas como si la casa quisiera reescribir su biografía. Luke se volvió más errático. Había noches en que juraba que la tierra lo llamaba desde el cementerio y, en otras, notaba que el jardín del fondo olía distinto, como si hubieran cavado no para plantar, sino para ocultar. Teodora empezó a dejar guantes por la casa, esperando que el contacto con la textura de la tela la protegiera de sensaciones que ya no encontraban nombre para describir. Un día, los hermanos encontraron una pared distinta en la biblioteca. No estaba allí la noche anterior. Una sección de paneles parecía más húmeda, y al tocarla, el moho se despegaba en patrones que recordaban la forma de un cráneo. Teodora sintió entonces algo que la empujó a buscar con más decisión. El tacto le devolvió no solo sensaciones, sino destellos: huesos, un hueco con polvo antiguo, uñas marcando el yeso. Hugh negó al principio que hubiera cambios, pero luego, en la penumbra del despacho, abrió una pequeña puerta oculta y encontró no un monstruo espectacular, sino una caja con objetos, papeles y una tela. Entre las cosas había fotografías antiguas, la correspondencia del antiguo propietario y, doblado con un cuidado casi reverente, un sombrero. Era del tamaño de una cabeza pequeña. Lo puso sobre la mesa y con la mano temblorosa notó que alguien había cosido dentro del borde del ala un círculo de botones. El descubrimiento no fue un alivio, fue una confirmación que trajo consigo una marejada. Si la casa había guardado durante años piezas de historia y las había tejido en rituales, entonces la tragedia de Nell no era un accidente aislado. Había un patrón tejido por manos desconocidas, una repetición que atravesaba generaciones. Hugh sintió que su responsabilidad era ahora tanto de proteger como de expiar. Esa semana, en una conversación que tuvo el peso de un juicio en voz baja, los hermanos discutieron qué hacer con la mansión. Algunos, como Shirley, querían vender y enterrar el pasado con billetes nuevos. Steven, por el contrario,
Veía en la casa el material para comprender, y temía que abandonar el lugar significara dejar allí a quienes necesitaban memoria para encontrar paz. Luke no quería decidir nada. Su mente pendía en un hilo, y la droga le ofrecía confort mientras la casa seguía recordando. Theodora, con las manos aún impregnadas del olor a viejo, pensaba que a veces las casas necesitan que alguien se siente a escuchar y no a construir paredes nuevas. Al final de esa reunión, la puerta roja pareció palpitar. Nadie la tocó. Ninguno regresó a su cuarto con tranquilidad. A medianoche, Hugh salió al porche y se quedó mirando la silueta de la propiedad. Sabía que había cosas enterradas, no solo en tierra sino en silencio. Se prometió que descubriría la verdad, aunque esa búsqueda significara arrancar el corazón de la propia casa. Si había un precio que pagar, pensó, él lo pagaría. La idea de sacrificio se le presentó como una ofrenda inevitable, no un heroísmo cinematográfico, sino un acto cansado y humano. En el patio, el viento dejó caer una hoja sobre el sombrero antiguo, y por un momento Hugh creyó oír muy lejos la voz de su esposa diciendo un nombre que la casa repetía sin cesar. La casa, sin embargo, tenía su propio calendario. Lo que los humanos consideran el ahora y el después, para ella era simultáneo. Los recuerdos y los perros de la memoria corrían en corrientes cruzadas. Y cuando la familia creyó que estaba cerca de una decisión que marcaría el ayer, la noche se cerró con un ruido que nadie supo explicar, un sonido como si un cajón lleno de botones se hubiese vaciado en el hueco de la biblioteca. Las piezas rodaron por el suelo, deteniéndose en formas que parecían mensajes. Theodora se agachó y recogió uno, y en la curvatura del objeto creyó reconocer una letra que, de algún modo, la invitaba a mirar algo que había permanecido oculto por manos humanas. Lo que seguiría exigiría más que valor. Requeriría que la familia mirase dentro de sí misma con la misma ferocidad con la que pensaba mirar dentro de la casa. Porque Hill House se alimentaba tanto de secretos ajenos como de silencios propios. Aún no sabían hasta qué punto el precio ya había sido cobrado, ni cuántos nombres, además de Nell y Abigail, estaban clavados en sus paredes esperando ser pronunciados. Pero la hélice del destino ya giraba, y con cada vuelta la pregunta se volvía más precisa. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para retener lo que quedaba de ellos? La pregunta quedó suspendida en el aire como una hebra de polvo iluminada por una lámpara. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para retener lo que quedaba de ellos? Nadie habló más de eso esa noche. Las palabras hubieran sido herramientas demasiado toscas para el trabajo que venía. En su lugar, cada uno se preparó a su manera. Shirley revisó listas, hizo llamadas, cerró cuentas. Stephen buscó registros viejos y amplió una página en blanco hasta que los nombres le dolieron. Theodora se calzó guantes como una armadura. Luke, con la mirada arrastrada por la resaca del sueño, dejó que su hermano mayor le pusiera el abrigo, aunque las manos le temblaran por razones que no todas tenían que ver con la droga. Hugh, por debajo de la piel, sintió una certeza fría. Había llegado la hora de mirar adentro, y dentro significaba hendir el yeso y toparse con ese olor que nadie quería nombrar. La mañana en que entraron otra vez a la mansión, el cielo estaba pálido, una lámina de papel acuarelado. Un viento bajo venía desde el norte y traía consigo flores de moho que se pegaban a las botas. No había prensa ni curiosos. El permiso legal estaba arreglado por Shirley, quien trataba de que la acción tuviera el aspecto de una inspección racional y no el de una búsqueda de huesos. Ese gesto de formalidad fue la cortina que les permitió toparse con una casa que ya no se conformaba con murmurar. La casa ahora urdía. Comenzaron por la biblioteca.
Las luces, como viejos ojos, se encendieron con la tos de una caja de fusibles y devolvieron por un momento la ilusión de normalidad. Hugh se detuvo frente a la pared que habían detectado la semana anterior. El panel húmedo que Teodora había sentido con aversión. Alguien había forzado el empuje del marco. El moho dibujaba constelaciones en el yeso. Hugh metió la mano bajo una tabla suelta y ella cedió con un quejido hueco. Detrás no había una puerta preparada ni un ataúd dramático. Había un hueco, una cavidad como un bolsillo en la ropa vieja de la casa. Teodora, sin pensar, rozó el borde y en sus dedos apareció la imagen de una pequeña mano pegada al interior de la pared. Una mano que no soltaba la tierra. Sacaron, con cuidado, cosas envueltas en tela, una caja de madera, un sombrero más pequeño que el que habían encontrado antes, un paño embreado que despedía un olor a humedad y una cadena con una medalla oxidada. No hubo grito cuando la tela se abrió. El silencio lo mismo se partió en dos. Entre los objetos, algo más. Polvo compacto que al moverse dejó ver una cavidad minúscula donde, al fondo, hubo un hueco que un día recibió a alguien. No era el aspecto de una escena de crimen que uno imagina en las películas. Era una evidencia pequeña que, sin embargo, gritaba por su pequeñez. Alguien había sido escondido. Los hermanos se miraron, y en la mirada se dividió la incredulidad y el reconocimiento de que los muros no guardaban solo memoria, sino también cuerpos. Hugh sostuvo la medalla, limpió el óxido con el pulgar hasta que asomó un nombre apenas legible. Abigail. El mismo nombre que el jardinero había dicho en voz baja aquella tarde entre las hortensias. Hugh dejó caer la pieza como si el metal quemara sus dedos. Teodora sintió una ráfaga de manos que la empujaba hacia atrás, una oleada de voces infantiles que intentaban hacerse presentes a través de la tinta acumulada de la caja. Fue en ese momento cuando la casa, como si hubiese ganado valor, lanzó un sonido profundo y largo por el tubo. La nota fue más que un timbre, fue una llamada. No tardó en llegar la primera evidencia que cambiaría el ritmo de los hechos. Una placa de yeso desprendida en un ángulo que había sido cuidado con celo. Al quitarla no encontraron vida, pero sí un hueco con restos, un pedazo de tela y enterrado entre el polvo, un diente infantil, pequeño y perfecto como un error de la naturaleza. Nadie dijo palabras que explicaran la barbarie. Nadie necesitó hacerlo. Las piezas del rompecabezas empezaban a cerrar un dibujo que no querían mirar. Shirley palideció. Steven dejó que su bolígrafo se deslizara fuera de su mano y se quedó en silencio. Luke agarró el borde de la mesa hasta que las palmas le dolieron. Hugh cerró los ojos un instante y cuando los abrió, la voluntad en su rostro había cambiado de nombres. Ahora había obligación. Esa tarde llamaron al jardinero. Lo encontraron arrodillado entre camas marchitas, las manos cubiertas de tierra como si no hubiera otra manera de estar en el mundo. Tenía las cejas enterradas en un pliegue que parecía esculpido por el peso de los años. No negó nada. No necesitó hacerlo. Con una voz que crujía como las hojas secas, contó lo que la casa había devorado décadas atrás. Una niña, Abigail, que había desaparecido en un invierno sin sol, un susurro que nadie entendió, la sospecha que nadie quiso perseguir y la decisión de esconder pruebas para protegerse del escándalo. Dijo que él y su esposa habían intentado enterrar la vergüenza en la tierra. Dijo que habían dejado la medalla donde nadie la encontraría. Su cuento no estaba exento de culpa ni de arrepentimiento. Era esa mezcla rugosa que se parece a la penitencia. Teodora, al tocar la mano del jardinero, vio imágenes que no estaban ahí. Una niña corriendo, sus pies levantando polvo, una risa que se apagó con la caída de una pala. Las imágenes hicieron que la piel de Teodora se tensara como cuerda. La prensa no estuvo.
porque Shirley consiguió que no lo hubiera. Era mejor que el mundo no añadiera voces exteriores a aquella conversación íntima. Lo que sí vino, como consecuencia inevitable, fue la policía local que llegó con guantes y protocolos. Registraron la cavidad, midieron, hicieron fotografías. Pero incluso con la ley presente, la casa continuó emitiendo su propio informe sordo. Tuberías que se afinaban en notas, un zumbido continuo y las puertas que gemían con la memoria de manos que palpaban la madera. A la policía no le bastó la evidencia para apuntar a culpables con nombres específicos. El caso se volvió un esqueleto legal, una posibilidad entre otras. Para la familia Hill, sin embargo, la certeza era otra. Había un coste que alguien, dentro de la casa, ya había pagado. Las tensiones que siguieron se parecían a la marea, envolvían y retiraban en ciclos. Steven trabajó en su casa con la furia de quien busca respuestas en la reconstrucción. Cada frase que escribía era una pequeña excavación en su propia historia. Shirley, mientras tanto, cerró el asunto de la propiedad por la vía más pragmática. Transferencias, cartas, carpetas. Pensó que si podían vender la casa, la memoria quedaría con otra familia que lidiara con la carga. Luke, por su parte, se hundió más en sí mismo. La compulsión por no sentir era más grande que su deseo de reparación. Theodora supo que no bastaría con poner en la caja los objetos y mandar la casa a remanso. La casa necesitaba algo diferente, ser enfrentada. Fue entonces cuando se decidió una cosa que parecía imposible: regresar a la mansión con la intención de forzar la puerta verdadera, la roja, y mirar lo que había detrás. La palabra forzar no es la que usaron. Se habló de enfrentar, de liberar y sobre todo de terminar. Nadie tenía la certeza de que habría un final, pero había una determinación común. Si la casa quería seguir comiendo memorias, no lo haría sin que los Hill pidieran cuentas. Hugh asumió la idea con la gravedad de quien siente que el precio que se le exige es propio. Él no dijo que buscaría morir, dijo que pagaría, que haría lo que fuera necesario para que el ciclo se rompiera. En su voz no había espectáculo, sino resignación y amor que pesaba bastante. Antes de la noche de la confrontación, la casa mostró, como un animal que se alarma antes de la caza, pequeños avisos. Una muñeca colocándose en la escalera, botones sobre la alfombra formando una línea, una sombra en la ventana que parecía la silueta de una mujer con el cuello torcido. Poppy, la vecina que algunos decían amiga y otros no podían nombrar sin estremecerse, apareció en el umbral solo una vez. Le entregó a Theodora una bolsa de tela. Dentro, la tela olía a polvo y flores muertas, pero había también una fotografía antigua donde una niña sujetaba una pelota. Poppy dijo, con su tono a medias de mujer que cuenta chismes y a medias de imán: la casa es paciente, lo que no se nombra vuelve a empezar. Nadie le pidió explicaciones. Había en su mirada algo que no necesitaba palabras. La noche en que se volvieron a reunir en la mansión, la lluvia tuvo la coherencia de algo que quiere lavar. Llegaron con linternas, con cajas para el material, con una cámara que Steven había insistido en llevar para testimoniar. No había más espectadores que ellos mismos. En la cocina, Hugh dejó sobre la mesa un montón de llaves y una pila de fotografías que había guardado por años, como si la memoria pudiera conjurarse con papel. Theodora sostenía guantes como un talismán. Luke caminaba con pasos cortos. Shirley respiraba con control. Steven, con su libreta, marcaba el trayecto como si trazar un mapa exorcizara la casa. Era una procesión extraña, una familia y la voluntad de contradecir a la compañía de paredes. La casa empezó por mostrar pequeñas victorias, un espejo que reflejaba personas que no estaban,
voces que se liaban en los tubos, botones que rodaban y formaban en el suelo el contorno de una puerta. Entonces, mientras el reloj giraba hacia la medianoche, comenzaron las alucinaciones simultáneas. No llegaron una por una, sino en coro. Teodora tocó la barandilla del rellano y sintió que su propia respiración la abandonaba para entrar en otra persona. Una mujer que había cosido y cosido hasta que los dedos sangraron. Luke, en el pasillo, perdió momentáneamente el peso de su cuerpo. Sus pies dejaron de tocar la madera y el techo pareció abrir una boca. Steven, en la biblioteca, vio las palabras de su novela deshacerse en polvo y convertirse en nombres. Shirley, encargada de vigilar la cocina, vio a su madre sentada cruzando y decidiendo si llamar a la policía. La casa jugaba sus cartas. No atacaba a uno solo, atacaba a la memoria colectiva. Entraron en la sala de los cuadros y encontró empotrado en la pared un rellano que ocultaba una caja mayor. Dentro, una tela con manchas que no se describen y fotos. En la orilla de una fotografía, un botón estaba cosido. El botón que habían visto en la muñeca de Nell. La imagen no era más que una pequeña fiesta de cumpleaños, pero la presencia del botón era una marca que atravesaba el tiempo, como si la casa hubiese dejado su firma. Teodora se inclinó y, al tocar la fotografía, su cuerpo fue atravesado por la memoria de una carcajada infantil que, sin embargo, terminaba en un sonido que parecía una llamada ahogada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no fueron solo suyas. En ese momento, Hugh escuchó un sonido que lo arrancó del control. Un llanto, no de niño, sino de una mujer mayor, un gemido que venía de la pared misma. Fue una señal que no admitía ambigüedad. Hugh supo, con la claridad de quien se enfrenta a un deber, que era hora. Subió por la escalera con pasos que no vacilaron, y el resto lo siguió. Ante la puerta roja, un silencio denso lo recibió. La pintura ya no era solo color, parecía latir. Teodora tocó la madera y se encontró envuelta por la presencia de muchas manos. La mano de Nell, la de Abigail, la de otras que habían sido empujadas a un borde. En su palma, un botón nuevo apareció, frío y liso, como si la casa hubiera depositado un sello. Hugh no habló. No había discurso que pudiera transformar aquel momento. Encontró una llave antigua, la que el jardinero había dicho que existía en las profundidades del cobertizo, y la introdujo en una cerradura que no se notaba a simple vista. La puerta se resistió, como si la materia tuviera voluntades propias. Entonces, cuando la cerradura giró, el tubo exhaló una nota grave que hizo vibrar los cuadros. Por un instante, todos pensaron que no habría un umbral, sino un espectáculo final del que no regresarían con vida. Pero Hugh empujó. La puerta cedió y se abrió hacia una oscuridad que no era ausencia sino densidad. Un cuarto que olía a tierra, fresco y tapizado con el sonido de respiraciones que no pertenecían al aire. Lo que encontraron al otro lado no fue un monstruo con dientes ni la figura espectacular de una pesadilla. Fue algo más sutil y más terrible. Un cuarto con juguetes en desorden, pequeños objetos personales y en un rincón una caja con nombres escritos a mano. La caja contenía pequeñas notas, dibujos, botones y, entre todo, una carta dirigida a nadie y a todos. Palabras de una niña que había sabido más de lo que debía. Teodora, al tocar la carta, sintió que la casa le ofrecía un favor peligroso: ver lo que había detrás del secreto. Las líneas escritas por una caligrafía infantil hablaban de una puerta que no era puerta, de una promesa de compañía y de una manera de dejar el frío de la casa más tibio. La voz de Nell, desde esa carta, parecía una vela que avivaba más preguntas que respuestas. No todos pudieron soportarlo. Luke empezó a vomitar, no por el olor, sino por el peso de ver lo que la casa recontaba en sus ojos. Steven casi perdió la contención. Shirley, firme, agarró la mano de Hugh.
Fue entonces cuando la casa mostró su movimiento más astuto. Cerró. No fue un golpe. Fue una discreta resistencia que fue tomando forma. La puerta roja, con un quejido, comenzó a retroceder como si quisiera tragarlos y no soltarlos. Hugh percibió que la madera se cerraba y que con cada milímetro algo le arrebataba la voluntad de salir. En ese instante, la ambigüedad entre lo espiritual y lo psicológico se desdibujó hasta quedar irreconocible. Hugh supo, en un pulso que más que pensamiento fue certeza, que la mansión no era solo un lugar donde los recuerdos se escondían, era un umbral que pedía a cambio de silencio un guardián. La decisión que tomó no fue una que buscara aplausos. Fue una elección urgente y humilde, quedarse para sostener la frontera. No hubo un gran discurso, solo una palabra, apenas un hilo audible: váyanse. Hugh empujó con determinación la mano de cada uno hacia la salida. Theodora intentó aferrarse, Luke trató de sujetarlo. Shirley se movió para empujar. La casa apretó su agarre, y en la torsión final, Hugh dejó ir. Cómo ocurrió exactamente no tendrá en este texto la crudeza de detalles innecesarios. Diré que hubo un intercambio antiguo. Hugh ofreció su propia presencia como un contrapeso. La puerta se cerró con él adentro, y al hacerlo, la nota del tubo cambió de tono, como si algo dentro de la casa se hiciera más pesado y a la vez menos agudo. La respiración de Hugh se fue como se van las velas al soplarse. No es sensato reproducir el mecanismo de la vida que se extingue en términos gráficos. Basta decir que, en su sacrificio, la casa perdió el brillo que hacía temblar las cosas hacia afuera. La cresta de hambre parecía aplacarse. Se oyó después un silencio tan profundo que los oídos dolieron. Cuando la puerta terminó su movimiento, no se cerró con cerrojo común. La madera vibró y en su interior hubo un cese. La familia quedó fuera, temblando, con las manos llenas de polvo y la sensación de que algo muy viejo había aceptado un precio. La policía hizo preguntas. El jardinero lloró en voz baja. Shirley se arrodilló en la escalera y lloró como quien deja un trabajo de toda la vida. Theodora tocó la manija fría por última vez, y por su tacto supo que la casa se guardaría ese nombre. Nadie dijo que el mal había sido vencido, nadie juró que no volvería. Los meses que siguieron fueron de luto y de pequeñas limpiezas. Hugh fue enterrado con dignidad, y la historia oficial, la que la prensa aceptó sin saber, hablaba de un accidente doméstico que había terminado trágicamente. Para la familia, la verdad fue otra, un acto de entrega que transformó el signo de la casa. Luke entró en rehabilitación. Su proceso fue lento y a veces retrocedió. Hubo recaídas y noches en vela, pero hubo también manos que lo sostuvieron. Shirley, firme en su papel, y Theodora, que con tacto y paciencia le enseñó a reencontrar el suelo con ejercicios de presencia. Con el tiempo, Luke volvió a decir nombres propios en voz clara y a reconocer los límites del mundo sin que la casa se los robase. Stephen, por su parte, dejó de escribir para huir y empezó a escribir para recordar. Construyó una pieza larga y triste que habló de memoria y del precio de las confidencias. No era una novela de terror. Era una carta pública de amor y culpa que por primera vez no buscaba explicar sino nombrar. Theodora, que había aprendido a recibir memorias como si fueran objetos frágiles, decidió que no huiría del tacto. Comenzó a trabajar con niños en una escuela cercana, usando su sensibilidad para reparar juguetes y para leer pieles heridas. No fue una curación dramática. Fue una recuperación que se medía en gestos pequeños. Un botón cosido, una mano tomada, una canción que no se olvidaba. Shirley vendió parte de la propiedad y con el dinero organizó fundaciones que ayudaran a familias a ocuparse de pérdidas no resueltas. Su corazón se ablandó en la práctica de resolver trámites por otros.
No resolvía la propia herida, pero la envolvía con orden. La casa quedó. No fue demolida. La razón fue, en parte, legal y en parte, para quienes la conocían, íntima. Algunos creían que la demolición sería profanar algo que ya tenía su guardián. Pocos entendían que la presencia de la mansión, al menos por un tiempo, permitió a quienes quedaban vivir con un borde de sentido. El jardinero y su esposa, que habían compartido la culpa, murieron años después en la finca. Sus muertes fueron serenas. Se encontraban en la misma casa, rodeados de flores y tierra que ellos habían cuidado. No hubo estridencias. En la despedida de ambos, Teodora tocó la palma de la mano del jardinero y notó que su piel ya no estaba llena de secretos, sino de algo que se parecía a la resignación y a la paz. Fue un cierre que no protegía de todo, pero desentranzaba la culpa en formas que permitían respirar. Años después, la vida de los hermanos tomó rumbos que no borraron la mancha de la pérdida, pero que la incorporaron a una trama más compleja. Luke consiguió mantener la sobriedad en largos paréntesis. Trabajó en un taller por las mañanas, afinando motores que le dieron sentido a sus manos. Steven publicó su libro. No buscó el aplauso masivo, sino la lectura de quienes necesitaban ver sus nombres en tinta. Teodora se casó, no como quien busca un hogar, sino como quien busca compañía útil, y la tela de su vida se llenó de hilos que no eran solo recuerdo. Shirley, que había sido la pieza impecable de la familia, encontró una forma de llorar en privado y cuidar de otros en público. Sus sensibilidades no se borraron. Aprendieron a coexistir, pero la mansión siguió allí, imperturbable y con sus ritmos. Los botones a veces volvieron a aparecer en el jardín, puestos en círculos que nadie explicó. Un sombrero pequeño apareció en el porche a veces, como un recordatorio de que no todo se había saldado. Teodora, visitando la propiedad años después, tocó la barandilla que había sentido tan intensamente la noche de la confrontación y percibió en sus dedos una calma que no era total, una tensión matizada por nombres que aún no se pronunciaban. La puerta roja, que había sido cerrada con la presencia de Hugh, mostraba ahora una cuarteadura menor en la pintura. Era una herida que respiraba. La ambigüedad quedó como sello. La familia había pagado, habían hecho lo que pudieron, y sin embargo la sensación de pesadilla no terminó del todo. En las noches de lluvia, algunos, no todos, seguían oyendo una nota baja en los tubos, un zumbido como de insectos en las paredes. No era la manera dominante de la casa, era más bien un recordatorio rítmico de que las historias se mantienen en el tejido de las casas. Para Teodora, esa nota era una alerta para cuidar a los vivos. Para Luke, era un aviso para mantenerse firme en su presencia. Para Steven, una invitación a escribir más precisamente, a no edulcorar nombres que todavía dolían. Para Shirley, la nota era un testigo de su eficiencia sostenida por amor. Lo que la familia aprendió, quizás la lección más difícil, fue que no siempre el miedo enseña a huir. A veces enseña a quedarse en el lugar correcto, a asumir responsabilidades que no son cómodas. Hugh había hecho esa elección. No se glorificó ni se condenó. Lo recordaron con ternura y con un dolor que no pudieron domesticar del todo. El sacrificio no borró los rostros que habían sido lastimados, ni devolvió a Nell, ni reescribió las decisiones que habían llevado a un ocultamiento. Pero la entrega posibilitó que los hermanos, lentamente, encontraran huecos donde el amor pudiera anclar de nuevo. Varias veces, Teodora volvió a detenerse frente a la puerta roja. La miraba como quien mira un mapa antiguo, sabiendo que en él hay rutas peligrosas, pero también nombres que merecen ser recordados. En una tarde de verano, sosteniendo un botón que su hija menor había encontrado en el jardín, ahora el mundo de Teodora estaba poblado de pequeños seres que eran su responsabilidad. Pensó en la tensión de las cosas que se repiten.
Sonrió con una melancolía suave. La memoria a veces funciona como un péndulo y cada uno debía estabilizar su propia oscilación. La mansión continuó siendo el eje de la leyenda local. Los niños del pueblo contaban historias con precaución. Algunos turistas curiosos pasaban por la verja y miraban con el respeto supersticioso que se tiene hacia lugares que guardan vida ajena. Pero si alguien esperaba un final neto, encontró en cambio una verdad más compleja. La resolución no siempre es erradicación. A veces la paz viene en cuotas, en actos de cuidado, en confesar a tiempo, en reconstruir lo que se rompió en partes. Muchos años después, cuando Steven publicó una reedición de su obra, la dedicatoria fue directa a Hugh, que entendió que el amor también es deber. Hubo reseñas que lo llamaron melodramático, y otras que hallaron en su prosa una fidelidad al dolor que pedía comprensión. Theodora, al recibir un ejemplar, tocó la portada y sintió que la tinta estaba hecha de memoria solidificada. No era consuelo fácil, pero era testimonio. La historia, sin embargo, no se agrede con moralejas. Lo que quedó como certeza fue la mezcla imposible entre el horror y la ternura. Una familia que se fracturó y que luego se juntó de formas distintas. Un padre que decidió ser muralla. Una casa que seguía respirando pero que había aprendido a no tragar del todo. El terror no desapareció por completo. Quedó como un eco que a veces cruza la noche. Pero al otro lado del eco había calor, manos que se volvieron a tomar, voces que decían nombres con cariño, botones cosidos como señales de vigilia. Si te intrigan las casas que guardan historias y los lazos que las sostienen, suscríbete para descubrir más relatos que exploran los límites entre la memoria y aquello que llamamos hogar. En el epílogo de sus vidas, los hermanos no buscaron olvidar, se esforzaron por recordar con justicia. Algunas heridas cicatrizaron en silencio, otras dejaron marcas abiertas que con el tiempo aprendieron a mirar sin sobresalto. Luke, sobrio ya, caminaba por las mañanas por el sendero que el jardinero había trazado. Theodora, rodeada de telas y manos pequeñas, enseñaba a los niños a coser botones con paciencia. Shirley seguía administrando funerales con una ternura nueva. Steven, sentado en su mesa, escribía las historias que necesitaba comprender. La mansión seguía allí, amplia y obstinada, mostrándose a quien quisiera ver que el terror no es siempre aniquilador. Puede ser también un llamado a la responsabilidad. La última imagen que queda es doble, la de la puerta roja, con su pintura cuarteada pero firme, y la de Hugh, de pie como un peso que explicó un precio. Entre ellos queda el hilo que ata el pasado al presente. Una familia que aprendió que enfrentar una pesadilla no siempre trae cierre absoluto, pero sí la posibilidad de transformar la perpetuidad del miedo en memoria con nombre y en cuidado compartido. La mansión Hill seguirá albergando historias. Algunas serán de terror, otras de amor. Y en esa mezcla, en esa convivencia incómoda pero real, la pesadilla, siempre viva en los bordes, se hace menos siniestra porque ya no devora a solas. Queda, como siempre, para quien quiera descubrirla, una familia, un sacrificio, una casa que escucha. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla y mira nuestro video relacionado sobre los símbolos de Hill House para entender por qué la puerta roja, los botones y el sombrero siguen apareciendo en la memoria colectiva.